Amigos de las redes sociales, bienvenidos a una emisión más de Charla entre amigos, plática entre amigos, aquí en Viviendo tu Mundo al 100. Estamos muy contentos que nos puedan estar sintonizando un día más. Saben, durante esta semana en las redes sociales comentamos e hicimos preguntas sobre el concepto de longanimidad. Una palabra difícil, una palabra nueva, si alguien tenía idea de qué se trataba. Y si no, el día de hoy vamos a conocer un poquito más, ¿saben? El concepto es muy familiar, incluso parte de este concepto, nuestras acciones las vamos realizando, pero muchas veces no sabemos que ya le estamos aplicando en nuestra vida. Es por eso que les pido que continuemos con el programa, porque nos vamos del otro lado del estudio con nuestros panelistas. Está Samantha, Wilber, Fanny y Adrián, así que bienvenidos y listos, nos vemos por allá. Hola, ¿cómo están todos? Pues muy bien, estamos ya aquí en el programa Viviendo tu Mundo al 100. Gracias, Luis. Y pues, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Adrián? Muy bien, muy contento de estar aquí con todos ustedes. Un gusto de poder compartir este espacio con ustedes, platicar un poquito de temas como el que vamos a ver hoy de longanimidad, que a veces nos suenan un poquito raros, pero que estoy seguro que todos hemos tenido situaciones o experiencias de vida donde hemos experimentado la longanimidad. Sí, yo igual estoy muy emocionada y más también de poder platicar de este tema que yo tampoco lo conozco mucho, pero pues por lo que voy viendo y escuchando, creo que es algo que está muy presente en nuestras vidas, ¿no? Sí, y creo que para los que nos están viendo, hoy vamos a aprender algo diferente, ¿no? Algo diferente, pero algo que ha sido parte de nuestra vida, que ha estado con nosotros, creo que desde que tenemos conciencia. Y bueno, Fanny, platícanos un poquito, porque para los que no saben por ahí, Fanny da un curso justamente relacionado con este tema. Sí, precisamente de cómo la resiliencia y la longanimidad pueden hacer que tengamos una vida un poquito más plena, ¿no? Todos estamos acostumbrados a vivir vidas y experimentar situaciones complicadas, ¿no? De repente tenemos una tragedia familiar o tenemos una situación de riesgo o tenemos una crisis que, como todos, no podemos planear o no estamos conscientes de que vamos a afrontar. Y la resiliencia y la longanimidad en nuestras vidas nos permiten afrontar estas situaciones de una manera diferente. Hoy vamos a tratar de diferenciar un poquito, porque estoy segura que resiliencia es un término que sí han escuchado antes, diferenciar un poquito entre ambos términos y también si la inteligencia emocional tendría algo que ver también con la longanimidad. Y además, bueno, aquí en el programa hemos hablado de resiliencia en algún momento, Sí, en algún programa. y de inteligencia. Y de inteligencia emocional también. Pero este tema yo creo que va a ser importante, ¿no? El que podamos como identificar, como entenderlo, Fanny, porque, digo, nos cuesta trabajo hasta pronunciarlo. Y lo mismo nos pasaba con la resiliencia. Sí. No sé si se acuerdan, cuando empezamos a escuchar este término también era como difícil a veces hasta pronunciarlo. Bueno, lo que pasa con la longanimidad, a diferencia de la resiliencia, que habla igual de aspectos estructurales en cuanto a sobrellevar una situación de crisis, en la longanimidad estamos hablando un poco más de aspectos internos, propios de nosotros, que no tienen nada que ver con las emociones. Habla de la constancia, de la paciencia, de esta fortaleza de ánimo que tenemos día a día para enfrentar estas situaciones. Entonces estamos hablando de ser bondadosos, que es una virtud, ¿no? Todos conocemos la bondad, el ser bueno, y la longanimidad va un poquito de la mano con esto. ¿Qué tan paciente soy para entender que hay situaciones que si espero un poco voy a poder sobrellevar mucho mejor, o que mi actitud o mi ánimo pueden influenciar en cómo no solo yo percibo una situación complicada, sino también la gente que me rodea? Y es mucho más fácil que la podamos afrontar cuando todos la visualizamos de una manera un poquito más óptima. Y no estamos hablando de un optimismo ciego, de que todo va a salir bien, perfecto, maravilloso. No, es una situación difícil, pero la podemos sobrellevar mejor, podemos salir íntegros o más sanos de ella, porque cuando enfrentamos una situación complicada de crisis o de riesgo, no solo es la salud física o estructural la que tenemos que sobrellevar, también está la emocional, la mental y la salud en general, ¿no? Entonces la longanimidad nos ayuda a proteger un poquito la parte igual de nuestra salud emocional. Y que yo creo que a lo mejor también vale la pena, y justo ahorita con esto que platicábamos con respecto a la dificultad que puede tener la misma palabra, ¿no? Hablar un poquito como de las raíces, ¿no? Que es, o sea, si pudiéramos fragmentar la palabra, ¿no? Y entonces tendríamos como de la parte de long, en cuanto a largo, ¿no? Y animidad.
hablando específicamente del ánimo, y justo como lo explica Fanny, entonces como este ánimo elevado en cuanto a lo que pudiéramos considerar también como una aptitud, ¿no? Como una actitud más bien, como una actitud más bien de vida, que enfoque como a esto de poderse mantener con un buen ánimo ante la adversidad. Claro, y no quiere decir que la situación pierda el grado de dificultad o la descalifiquemos, porque al final es una situación complicada, una situación de guerra, una enfermedad, una complicación en Fuera de tu trabajos. control. Claro, que está fuera de tu Sí, control, claro. pero en cómo percibimos anímicamente esta situación nos va a ayudar a que podamos sobrevivir emocionalmente a ella. Y por eso les comentábamos al principio que también la tenemos que distinguir de la inteligencia emocional. Claro. Alguien Tú mencionabas, ¿no? Al principio del programa que esto no está relacionado directamente con lo que son estas emociones, pero que sí es esta pues capacidad, ¿no? Podría ser como esta, no sé si llamarle habilidad del ser humano para poder Sí. pues afrontar estas situaciones en un periodo, pues ahora sí que como mucho más no sé si duradero, si esto tenga que ver con la duración en la que nosotros afrontamos esta situación, que puede ser adversa, que puede ser cualquiera. Entiendo que se puede dar desde, bueno, mencionaste que en una situación de guerra, en una situación, pero si nos vamos más a la vida diaria que vivimos, ¿no? En nuestras casas, ¿qué situaciones podríamos como ejemplificar donde podemos nosotros vivir eso? Por ejemplo, acabamos de pasar una situación similar. La pandemia, tuvimos que ser muchos, tener la longanimidad, y ni cuenta nos habíamos dado de que fuimos Sí, longánimes, claro. porque nos decían, aguanta, ¿cuánto tiempo? Espera, ¿cuánto tiempo? No hay un tratamiento, no había una vacuna, no habían protocolos al inicio para decirnos, ni lineamientos para decirnos, vamos a salir de esta y vamos a salir de esta forma. Entonces la gente, mucha desesperó, mucha decidió, pues mejor me encierro, pero otra aplicó la longanimidad, Sí. la demostró y dijo, vamos a esperar porque va a haber algo más. ¿Y qué voy a hacer? Paso a paso, instrucción a instrucción, fue siguiendo y salió emocionalmente, mentalmente, físicamente, salió bien librado de una situación muy complicada. Oye, Fanny, entonces esto significa que también viene acompañado de acciones que tiene que hacer la persona. Correcto, no es nada más en la mente, tenemos que traspasarlo igual a la parte de Claro. actuar. Que creo que, o sea, si lo ponemos hasta en la pandemia, el simple hecho de que sigamos usando cubrebocas. Bueno, yo por lo menos ya estoy harta del cubrebocas, ya no quiero, o sea, Claro. ya hay muchos espacios donde digo, no es necesario, pero por regresar a pensar, no solo viene de mí, sino ya en el otro, Claro. al pensar que tanto me cuido a mí, cuido a los demás, y ya no estoy viendo solo por el simple hecho de, me da igual lo que los demás les pase o no, voy a tener ese cuidado, ¿no? Correcto, incluso lo que tal cual, lo que acabas de decir, lo voy a usar un poquito más. ¿Por qué? Porque ya todos estamos en una situación de que ya son 2 años, ya estamos muchos vacunados, quitando todo lo que conlleva, ¿no? La parte de lineamientos y protocolos, no solo lo usas por ti, que es la parte de la longanimidad, lo usas también por los demás. Porque yo sé que tengo estos cuidados, estoy viviendo de esta manera, pero no sé cómo el de al lado, entonces lo quiero cuidar o lo quiero proteger de alguna manera. Y lo seguimos usando en ciertos espacios, bajo ciertos lineamientos, precisamente por esto, y estamos aguantando un poquito más, estamos siendo un poquito más pacientes. Oye, y esto se puede aplicar a diferentes situaciones que vivimos, ¿no? Ahorita estaba pensando en la parte, no sé, a lo mejor de la ecología, del cambio climático. Estábamos escuchando por allá unos audios donde pues escuchamos esto que está sucediendo, ¿no? En Monterrey, donde hay falta de agua, etcétera. Esto también puede aplicarse a estas situaciones. Claro, incluso cuando en México decían, bueno, no circula, sí circula, tenemos ciertas, ¿por qué? Porque tenemos que cuidarnos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos siendo longánimes porque longánimes, claro, estoy entre comillas sacrificando un día o sea, o me están cerrando el agua en Monterrey, ahorita están teniendo una situación complicada, me cierran el agua en México, pues no circula mi carro hoy, pero si yo me mentalizo y veo a futuro, que es la parte, repito, de la paciencia y la constancia, esto no me está afectando, no lo están haciendo por un daño a mí, es por un beneficio para los demás.
Entonces, si volteo esta mentalidad, entonces voy a decir, es un día por un futuro mejor, no solo para mí, para todos los que me rodean. Eso es la longanimidad, es pensar no solo en que esta acción que estoy teniendo, estos pasos que estoy realizando, son en beneficio para mí, son en beneficio para todos de alguna manera. Que a lo mejor estoy viviendo una situación adversa o a lo mejor incómoda, pero claro. esta incomodidad va a tener como un resultado, ¿no? O sea, finalmente va a haber un resultado donde pues nos podamos, no solo yo, sino a lo mejor también el entorno, sentirse mejor. Claro, y van a ver con constancia, con paciencia, van a ver pequeños pasitos que nos van a ayudar y nos van a mostrar que hay una mejoría. Regresando a la pandemia, hace unos meses o hace un año decíamos no vamos a salir de esta jamás, y hoy por hoy, con la ayuda de todos, con el trabajo de todos, con el esfuerzo de todos, la actitud y el ánimo de todos y mucha paciencia, logramos ver que hay una luz, ya clases normales, actividades casi normales, tenemos ciertas cositas como el cubrebocas, sanitizantes, ciertas regulaciones de la temperatura, pero a comparación de cómo estábamos al principio, ya hay luz, y esto habla de la longanimidad, el tener paciencia, el saber que con el esfuerzo de todos vamos a encontrar soluciones y mantener la fortaleza de ánimo para ello. Que entonces, diferenciándola y a lo mejor como una forma de poder irlo dejando un poco más concreta esta definición o este concepto, tendríamos que separarlo como lo planteabas hace rato, ¿no? De la inteligencia emocional, que ahí la inteligencia emocional únicamente se referiría como a esta capacidad que yo tengo de distinguir y de ubicar y de reconocer mis propias emociones. Y regularlas. Y regularlas, ¿no? A diferencia de la resiliencia, que entonces es como esta capacidad de adaptarse en una situación adversa con resultados positivos. Correcto. Y la longanimidad, entonces, como toda esta actitud positiva, pero como dentro de una capacidad de pensar también en el otro, en un contexto también social, que aporte, que ayude y con lo cual también podamos obtener resultados positivos. Totalmente, hiciste la distinción perfecta. Y de entrada, podemos ver que podemos tener las tres. Claro, sí. Una persona sana emocionalmente es una persona que es capaz de ser inteligente emocionalmente, ser una persona resiliente ante las circunstancias que le rodean, pero además mostrar longanimidad. Entonces podemos tener las tres. Digo, finalmente es como actuar de manera positiva, por ahí utilizaste la palabra bondad, ¿no? Sí. Entonces, creo que esta palabra es una palabra muy fuerte para mí. Es una palabra que significa, ahora sí que mucho de este bienestar que uno puede también pues regalarle a la otra persona o a las otras personas. Y que incluso desde chicos nos dividen o nos clasifican por nuestras acciones en buenos y malos, desde muy chicos. Sí. Entonces sí, la bondad tiene un peso muy grande porque soy una persona buena, bondadosa, cuando hago todo lo que tengo que hacer. Cuando en realidad la bondad va más allá de eso. Exacto. El ser bondadoso habla de que no estoy esperando un resultado para mí positivo, estoy siendo bueno y estoy siendo bondadoso en función de que estoy convencido plenamente de que esto es lo correcto. Y no porque hay alguien que me va a castigar, no porque va a haber una consecuencia. O porque me van a dar algo, o porque, estoy esperando claro, algo, no. Al final todo regresa. Sí. Y en la longanimidad lo vamos a ver, al actuar todos juntos, al ser constantes, buenos, todos eventualmente y efectivamente va a haber un resultado positivo que nos va a regresar también, por supuesto, pero no es el fin último. No estoy buscando hacer una buena acción o una obra de bondad, o soy bondadoso porque quiero que me llegue algo, ¿no? Claro, una Exacto. ganancia Sí. secundaria. Claro, sí, hoy ¿no? te invito el agua a ti para que Claro. mañana tú me invites mi coca. Por eso trajiste agua. Por eso traje agua yo, pero no. Pero fue un buen ejemplo. Claro, que por ejemplo, justamente hablando de eso, y quizá, porque por otro lado, es igual cuando yo revisaba un poco del tema, en algunas situaciones también encontraba cosas que pudieran relacionarse con ciertas características de las personas que llegan a tener como mayor manejo de la bondad y que de alguna otra forma pudieran ser más longánimes, ¿está bien? Ganes. Bien. O sea, y de pronto hablaba, pero bueno, eso no sé, y a lo mejor ustedes a ver qué opinan, ¿no? Que de pronto que pudiera haber como esta característica de ser personas que incluso pudieran ser como un poco más proactivos, que tengan más confianza, o sea, sí, pero no sé.
Sí, sí. Pues, yo, ahorita que veía eso, yo igual estaba como pensando un poco en eso y en cómo, o sea, como aquí interviene mucho el pensar en el futuro, Sí. el pensar en hacia dónde vamos, no solo como uno solo, sino con los demás también, ¿no? Ujú. Entonces, yo, o sea, viéndolo, por ejemplo, yo, si voy a dar un ejemplo mío, es yo mi esfuerzo, ¿por qué lo estoy haciendo? Mi esfuerzo trabajando, estudiando, aprendiendo en lo que sea, lo estoy haciendo porque quiero un mejor futuro, ¿no? Entonces, Claro, al claro. final, es como el confiar en mí, si yo no confiara en mí hoy, que sé que no tengo todas las habilidades, todos los aprendizajes que necesito hoy, pero si no confiara en mí y realmente fuera o me diera la oportunidad de intentar las cosas, creo que no sé si va un poco por ahí, o sea, como que poder empezar a crear ese camino hacia como mi propia bondad y de crecimiento propio. No sé si me revuelve un poco, pero, o sea, como que en eso quería llegar. O sea, como que al final el ir creando ese camino, mientras tú tengas esa confianza que te pueda ayudar a poder llegar y no solo ayudarte a ti, sino ayudar a los demás. Claro, porque no es como un camino intencionado, o sea, Ajá. intencional de que yo lo voy a hacer porque sé que esto me va a dar Exacto. esto y porque hago esto y me muevo así de este lado, así va. Claro, no hay voy a intereses recibir. ocultos. No, exactamente. Creo que esa también es la palabra, ¿no? No hay intereses ocultos y creo que esto, digo, estamos hablando de personas que pues realmente van a entregar o van a dar sin esperar nada a cambio y además no solo eso, sí se les va a regresar, pero no hay una intención donde Se necesite regresar. exactamente. Y yo les pregunto, en nuestra actualidad, digo, no hoy, porque a lo mejor ya vivos no hay una persona en particular, pero de que hemos vivido, de que hemos conocido, ¿qué personas que recuerdan son o pueden ser para ustedes longánimes? Que han demostrado esta paciencia, esta fortaleza, esta bondad a los demás. Hay mucha gente que conocemos a nuestro alrededor y que ha mostrado o ha hecho o ha sido longánime y visiblemente para muchos. Es que a lo mejor no tiene que ser también Sí. un personaje reconocido, ¿no? Porque esto Exacto, sí. pueden ser acciones que hayamos visto a lo mejor en nuestra propia familia. No sé, estoy pensando de repente en mis abuelitos que adoptaron a familias para que estuvieran con ellos y los hicieron parte de la familia. Ellos. ¿Ok? Un Y buen los hacen ejemplo. parte de la familia y pues tienen un techo, le dieron educación a uno de sus hijos, o sea, de repente se me ocurren estas cosas, ¿no? Y no lo hicieron porque, ay, tenemos que hacerlo así, Ajá. porque, digo, en el a ver y preguntarles, pues yo sí tenía dudas, oye, pero ¿por qué ese sin...? Es que es tu primo, pero no es tu... O sea, y de repente dices, ¿por qué lo hicieron, no? Sí. Y creo que... Porque por ahí tenían son que dar, o sea, pequeñas querían dar y acciones, tenían ¿no? que dar. Exacto. Y sabían que sus acciones iban a cambiar de alguna manera el futuro, el resultado de la gente a su alrededor. Y- Ahora, perdón, sí, no. No, adelante, o sea, adelante. yo creo que igual es caer en el entender que es por el simple hecho de dar, las cosas van cambiando. Las cosas, o sea, te empiezas a dar cuenta que aunque sin esperarlo pueda haber esa mejoría o ese cambio en tu alrededor o en ti mismo, ¿no? Entonces, solo es como, y creo que también que la longevidad está complicado. Sí. Pero la La palabra longevidad Sí, es. Ánimo. es algo, ay, ¿cómo lo diré? Como es algo que todos lo trabajamos en nuestro día a día y Exacto. estamos poniéndole nombre. Correcto, y lo tenemos. Oye, y Fanny, platícanos entonces cómo sería, cómo lo podríamos, no medir, porque no es medirlo, pero cómo lo podríamos estar viviendo allá afuera. Una persona, ¿cómo podría identificar que está haciendo esto? Y perdón que te interrumpa, porque ahí se me, o sea, tengo como una pregunta con respecto a esto que plantea Wilber. Porque como yo lo entiendo, pensaría también como un valor, Sí, como una característica. una característica, sí. Lo que entonces, y sobre todo ahorita, como lo decía Samantha, ¿no? Le estamos poniendo nombre a algo con lo cual trabajamos todos los días. Lo cual yo pensaría que no es categórico en cuanto a decir, tú eres una persona longánime y yo no. Sino que podemos tener actitudes o momentos, Correcto. ¿no? Y que eso, pues evidentemente la idea es como ir fomentando que desarrollemos más actitudes
etcétera, ¿no? Definitivamente, es correcto. No es una persona que podemos encasillar y que digamos, tú eres longánime, tú no eres. O sea, o tú tienes 100 de longanimidad y tú tienes 45. O sea, te lo voy a medir. Esta es mi cinta métrica de longanimidad. 25. Sí, Ya saben, o sea, no se puede medir tan así, pero por ejemplo, en mi cuadra, perros, sacamos la basura y destrozan todo. Está la basura tirada de todos los vecinos. Sí. ¿De quién fue? ¿Quién sabe? O sea, al estar regada, llegan los de la basura, recogen lo que pueden y queda basura en la cuadra. Sí. ¿Qué haría una persona longánime? No importa de quién es la basura, está en mi Sacar cuadra. su Sí. bolsa Y empieza a recoger, se pone guantes y empieza a recoger y no está contras estos perros, no es posible, voy a llamar a la perrera, y los vecinos, nadie más ayuda, soy el único, simplemente agarra su bolsa y limpia. ¿Por qué? Porque es su cuadra. Sí, claro. No importa si es mi basura, si es tu basura, si fue mi perro, tu perro, si los perros la van a seguir tirando o no, en este momento está aquí y ¿qué puedo yo hacer para quitarla? Siento que, o sea, ahorita a mí me recuerda, o sea, yo estando en la carrera, en la licenciatura, siento que hay la típica frase, son carreras, no carreritas, ¿no? Entonces siento que es como el típico, bueno, a mí me pasa mucho de nadie quiere pasar su repaso y una copió todo lo que el maestro estaba dictando y los demás no prestan atención y nadie quiere ayudar a los demás, nadie quiere. Entonces como el entender de no todo lo que estamos haciendo, ni todo es por fregar, o sea, por molestar al otro, ¿no? Sino por todo lo contrario, o sea, ¿cómo podemos trabajar en eso? En el entender que no por recibir, ni porque me van a ganar, ni por nada, por el simple hecho de poder ayudar y por saber que los demás también, o sea, por ejemplo, yo viendo en la escuela, los demás también van a saber lo mismo que yo sé, o sea, como no pasa nada que yo ese día sí les pase mi repaso, sí comparta con ellos mis aprendizajes, ¿no? No es por ganar, sino por compartir. Claro, e incluso si lo comparto, pero lo comparto de mal ánimo, si lo comparto porque no me queda otro remedio, porque me van a presionar Claro. mis Exacto. compañeros, ya no estamos hablando de longanimidad, ¿no? Longanimidad sería el, bueno, voy a hacer mi repaso, vengan, ¿Alguien lo o sea, quiere? yo soy la buena en hacer el repaso, Sí. vengan, voy a hacer mi repaso hoy, ustedes díctenme o léanme, y yo así estoy estudiando, yo estudiaba haciendo un resumen, Yo y igual. luego se volvía una maravilla en el salón, algunas pues sí ya. Estudiamos juntos. Antecedente. Pero bueno, al final el que podamos compartir de alguna manera sin esperar nada a cambio, porque a lo mejor el que no comparte el repaso es por temor a que, bueno, a lo mejor ella no se esforzó y va a tener la misma calificación que O yo. más. Pero el pensar en eso, Sí, claro. ya no estamos hablando de longanimidad. Incluso si te lo doy, si yo ya estoy con un ánimo negativo, ya no es longanimidad, aunque te lo dé. O es diferente decir, hice mi repaso, si alguien lo necesita que me avise y se los paso. Correcto. Claro. Ya lo hice para mí, pero pues si Pero alguien aquí lo puede está, y de necesitar, todas maneras me sirve para se los puedo estudiar. dar, exacto. Alguien lo quiere, o el que recoge la basura, que no esté pensando, contras ya la recogí, a ver cuánto les dura, a ver si los demás hacen lo mismo que hice yo. No es hacerlo pensando en Exacto. eso. Oye, Sí. pero qué difícil, ¿eh? Qué difícil porque vivimos en una sociedad donde siempre estamos comparando, viendo, buscándole así lo negativo, lo que no está bien, o sea, sí es difícil este concepto. Sí, porque estamos muy Sí. acostumbrados a señalar. Estamos en una Exactamente. posición donde quien no hace las cosas, porque esa es otra parte de la longanimidad que voy a decir rápidamente, no soy bondadoso o longánime, aunque esté haciendo bien las cosas. Si estoy en una posición donde señalo los errores de los demás, donde estoy trabajando por la ecología, estoy trabajando por la paz, estoy trabajando pero si tú no haces las cosas como yo digo que se tienen que hacer, entonces tú estás mal y te Claro. categorizo y te hago a un lado. No estoy siendo longánime. Recuerdan que la paciencia es uno de los atributos principales de esta característica. Entonces habla también de uno a la gente y no importa cómo trabajes tú o cómo trabajes tú, si todos trabajamos desde nuestra trinchera lo vamos a lograr. Entonces eventualmente no es pensar ni juzgar ni categorizar a los demás, es decir, tú a tu manera, yo a la mía, pero todos tenemos el mismo objetivo, adelante. Eso es longanimidad también. Que a lo mejor, bueno, no sé, y un poco para cerrar, ¿cómo ven si a lo mejor yo pensaría en estos tres conceptos, ¿no? Fortaleza de ánimo ante las situaciones adversas, constancia ¿Correcto? y paciencia. Definitivamente, son las tres características principales. Y preguntarte a ti, hoy durante el día, ¿has saludado a alguien? ¿Le has sonreído a alguien? ¿Has hecho algo por alguien más que no sea por ti o esperando algo a cambio? Porque eso es súper importante. Cuando
nos centramos en que le doy al que está en el semáforo para que no me esté pegando la ventana porque ya me la limpiaron, entonces solo por eso le voy a dar. ¿Qué estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo? Una vez que dejemos de analizar el por qué lo estoy haciendo y lo hagamos de verdad desde un punto inconsciente de bondad, en ese punto estamos siendo longánimes. Piensa, ¿qué has hecho hoy? ¿De qué manera has ayudado a alguien? ¿Alguien no ha tenido cambio en la cola del súper y la has completado? En tu casa, no te tienes que ir muy lejos, en tu casa ayudaste a mamá, a papá, no criticaste a tus hijos, no juzgaste y los ayudaste, les mostraste con ejemplo Ayudaste cómo a una hacer las persona a cosas. cruzar la calle. Siento que hasta muchas veces estamos como esperando que nos pidan las cosas, ¿no? Cuando esto sería todo lo contrario. O sea, ahorita en la casa mi mamá no me pidió que lave los platos, entonces pues no lo voy a hacer. Cuando es todo lo contrario, sino el acercarme y nadie lo está haciendo, no me cuesta nada y al final va a traer muchos beneficios. Que yo lo haga Claro. sin ver solo los beneficios. Ok, Correcto. Sí, como verlo desde un punto de vista muchísimo más Exacto. social, ¿no? Sí. Ok, pues padrísimo. La verdad es que es un tema muy, muy interesante. Yo les invitaría a que no se pierdan los tips, porque sobre los tips ahí van a venir como recomendaciones mucho más puntuales en la siguiente cápsula. Pero mientras tanto, vámonos del otro lado del estudio con Luis para que despida el programa de hoy. Luis. Así es, muchísimas gracias. La verdad que hoy aprendí muchísimo sobre este tema, longanimidad. Así que nos gustaría que nos puedan compartir a través de nuestras diversas redes sociales. Si ustedes ven en alguien esta cualidad, esta acción, esta herramienta, si alguien la va utilizando, díganos cómo ustedes consideran que otras personas lo van o quiénes han visto que lo practican. Y también nosotros cómo la podemos practicar. Bueno, hemos llegado al final. Les agradecemos la atención el día de hoy. Les recordamos nuestras redes sociales, Viviendo tu Mundo al 100. El 100 es con número. Recuerden, en Facebook, en Instagram, en Twitter y de igual forma recuerden que tenemos nuestra revista digital en www.viviendotumundoal100.com. Nos vemos en la próxima y esténse pendientes en las redes sociales de toda la información que vamos subiendo día a día. Hasta la próxima. Adiós.